Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 14 de enero de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Históricos momentos se viven en los Estados Unidos. Es la primera vez en los más de 200 años de vida independiente de los Estados Unidos en que un presidente es acusado políticamente por segunda vez. El impeachment fue aprobado ayer por la Cámara de Representantes con votos republicanos, aunque la mayoría la hacían cómodamente los demócratas. Para que eso prospere en el Senado se necesitan 67 senadores. No parece que los haya, pero vamos a ver qué ocurre. El alcalde de Nueva York confirma las sanciones contra el grupo Trump, no quiere tener ningún contrato con el grupo Trump. Ayer dábamos la noticia del Deutsche Bank, que era al parecer el único banco que tenía negocios con la organización Trump, de manera que por todas partes lo quieren bloquear. Y las grandes cadenas que manejan las redes sociales están prácticamente unidas en contra de Trump. Y uno diría, muy bien, se justifica por la incitación a la marcha contra el Capitolio Nacional y por esto y por aquello, pero eso se puede dejar establecido. Es decir, las grandes cadenas le imponen censura a quien le da la gana en el momento en que le da la gana. El ejemplo puede ser dramático, pero las consecuencias pueden ser peores todavía. En todo caso, Trump no tiene cadena por la cual hablar, puede convocar a una cadena nacional como presidente de la República, no lo ha hecho. Vamos a ver cómo es la defensa que se hace de él en el Senado. Todo parecería indicar que mientras esté en la presidencia de la República, Trump no será sancionado, es decir, que no va a ser destituido, y que las acusaciones en contra suya se tramitarán después de que salga de la presidencia. ¿Ya para qué? Se pregunta uno, pero en fin, eso es lo que tenemos en esa materia. Hay gran tensión. Estaba llegando mucha gente a Washington procedente de muchos lugares, que puede ser gente armada. Les están cerrando las puertas de los hoteles, les están cerrando las puertas de los arrendamientos de las viviendas. Hay una gran concentración de tropa en la ciudad de Washington. No son momentos fáciles los que pasa la primera potencia mundial en estos instantes. El presidente Trump llama a la calma, llama a la paz. Dice que un seguidor suyo jamás ejercerá violencia en estas circunstancias. Esperemos que en eso sea perfectamente escuchado y que la transición se cumpla en calma y que la democracia de los Estados Unidos maneje sus asuntos como los debía manejar de acuerdo a las instituciones y que no tengamos nada que lamentar. El coronavirus sigue su marcha. Ayer en Colombia casi 16.000 contagiados, 340 personas fallecidas. Esto es una verdadera catástrofe. A este ritmo tendríamos más de 9.000 personas muertas por mes. Esto es una locura. Y viene el debate sobre las vacunas, pues que sería un debate inútil si no es por averiguar definitivamente, que nos cuenten cuántas son las vacunas, porque ya dicen cuántas son, pero no cuándo llegan y cómo estamos preparados y cuándo se pone la primera vacuna. Lo que necesitamos son vacunas, no discursos, no televisión, vacunas. Vacunas es lo que pide el país. Los efectos secundarios de las vacunas son despreciables, aunque hay un escándalo que ya trascendió a la prensa de un médico muy joven de Mount Sinai en Miami que habría fallecido 2 semanas después de que le aplicaran la vacuna. Hay verdadera alarma. Se está averiguando si eso tiene que ver con la vacuna que le pusieron 2 semanas atrás. Se acabaron las plaquetas en ese médico y murió. Él era un gran partidario de la vacunación. De los casos de corrupción en Medellín del alcalde Quintero habla Alfredo Ramos Maya. De lo que pasa en Barranquilla, incluida la famosa granada que parece ser producto de extorsión, habla con nosotros el senador Carlos Meisel.
Y del aborto en la Argentina, Agustín Laje. Nosotros insistimos, lo del aborto es una campaña nazista, nazista fascista, donde el Estado tiene todos los poderes, inclusive el poder de vida y muerte, sobre los más indefensos de los seres, que son los que están en el seno materno. Agustín Laje nos hablará del tema, qué fue lo que pasó en la Argentina. Llegó contagiado el Dorado un pasajero de United. Migración no sabe qué hacer. Llegó y parece que traía coronavirus y entonces, ¿qué va a pasar con los demás pasajeros de ese avión y cómo se van a someter a cuarentena? Esto es inaudito, pero todo parece indicar, dicen que un ciudadano americano se subió al avión de United sabiendo que tenía pronóstico de coronavirus. Esto sería pues un escándalo monstruoso y una dificultad enorme de manejo por parte de las autoridades colombianas. Toque de queda en el Quindío por ocupación de UCI. Emergencia en Girardot. Alerta roja en Meta. La situación en Antioquia es gravísima en materia de UCI y la situación en Bogotá. Y en Bogotá estamos en unas medidas extraordinarias que nadie ha podido entender, que se cierra, que se abre, y entonces Claudia López se cierra, abre, eso pues a ella le parece que está manejando una cremallera, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pero la medida real, que no son los contagios, porque eso puede deberse a más pruebas o menos pruebas, sino las UCIs. Las UCIs están a reventar, las unidades de cuidado intensivo. Es la hora de escuchar a los médicos, no a los políticos sobre esta materia. No hay cama para tanta gente. Así, dicho de esa manera tan cruda, no hay UCIs disponibles en el país. Asesinaron la niña de 4 años raptada entre Arma y Aguadas en el departamento de Caldas. Ya había aparecido muerta una niña de 11 años y uno se pregunta en qué sociedad es en la que estamos viviendo cuando asesinan estas criaturas, estas niñitas. ¿Qué es lo que pasa por la mente de estos desalmados? Es que uno no tiene calificativo para una cosa así. ¿Esto a qué se debe? Tiene que haber una crisis muy honda en la sociedad colombiana para que cosas así puedan suceder. Hay un chiste que circula en Bogotá, los participamos a ustedes, que está muy emocionante la cosa porque vamos a ir a que nos pongan la vacuna montados en metro. Fuertes bombardeos de Israel en contra de objetivos iraníes en territorio sirio, lo que quiere decir que Irán tiene invadida parte de Siria y que Israel se defiende bombardeando esos objetivos iraníes. Hay una advertencia científica, una verificación científica muy seria, y es que pacientes que han sido liberados de la clínica y declarados pues fuera de peligro, 6 meses después tienen todavía síntomas de coronavirus. Escuchen bien, 6 meses. Ustedes recuerdan el chamán o búfalo que se aparecía en todas las escenas de invasión al Capitolio Nacional de Washington. Pues ese es un chamán que no come sino cierta comida y entonces no está comiendo porque lo que le ofrecen no es la comida que él necesita. Eso lo denuncia su mamá. En Afganistán, ISIS pretendía asesinar a diplomático de los Estados Unidos y ese complot fue descubierto y neutralizado. Alemania no podrá abrir el 1 de febrero por alta tasa de contagios. YouTube se unió, miren ustedes quiénes son los que han censurado a Trump. YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat y Facebook ahora. Cuidado, dirán algunos, pero es que Trump incitó a la violencia. ¿Tienen las redes esa facultad? Y si tienen la facultad, ¿por qué no la ejercen contra regímenes totalitarios que ejercen violencia permanente contra los ciudadanos?
Es la pregunta que uno se hace. Los papas, tanto Benedicto XVI como Francisco, este Francisco de 83, 84 años, Benedicto de 93, han sido vacunados para darle ejemplo al mundo, para desmitificar los supuestos efectos maléficos de la vacuna. Y recordamos los toques de queda nocturnos en Antioquia, nocturno en Bogotá, pero esto es un absoluto relajo en términos muy mexicanos. Nadie sabe dónde estamos ni qué es lo que estamos haciendo. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar el conflicto con el Perú, que en Wikipedia es narrado de acuerdo a fuentes absolutamente peruanas. Léanlo, lean a Wikipedia sobre el conflicto con el Perú, es una versión peruana. Es la versión peruana, digan que esa es. Parece que no le preguntaron a nadie en Colombia cuál es la visión que tiene con el conflicto con el Perú, la toma de Leticia y la liberación de Leticia por las fuerzas colombianas después de las batallas de Tarapacá y Huepí, y después de los esfuerzos diplomáticos que terminaron por darle la razón a Colombia. El invasor Sánchez Cerro sería después asesinado en el Perú. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.